Listo. Bueno, Javier, muchas gracias por atendernos. Para empezar, quería felicitarlo por el premio Planeta 2017. Y bueno, para empezar, Ujú. ¿cómo fue esa experiencia de recibir el premio, de escuchar su nombre? Bueno, el Premio Planeta es un premio que tiene 66 años de historia y Ujú. que han recibido algunos autores en lengua española muy importantes. Lo recibió hace algunos años Mario Vargas Llosa, después Alfredo Bryce Echenique, también de acá de Perú, y algunos otros importantes autores latinoamericanos. Y para mí sumarme a esa nómina de autores, pues es un honor, ¿no? De alguna manera, el Premio Planeta subraya el tipo de literatura que yo vengo haciendo desde hace algunos años, ¿no? Son novelas que se enfrentan a grandes preguntas y que trata de resolver sus protagonistas y la trama en clave de ficción. Por lo tanto, una literatura que se enfrenta a esas grandes incógnitas, que reciba el respaldo del Premio Planeta, es importante, desde luego, para mí. Ujú. Usted, en libros y conferencias, eventos donde ha participado, Ujú. eh, ha tocado el tema del Grial, ¿no? Sí. Pero en este libro se ha entrado a él con fuerza, ¿no? Ujú. Con furia. Ujú. Eh, ¿Qué le atrajo Ujú. del Grial a usted? ¿Por qué le obsesionó? Bueno, el Grial es uno de esos temas que transitan casi en diagonal toda la historia de la literatura reciente europea. Es un tema que siempre me había interesado, pero que yo nunca me había atrevido a recorrer hasta no encontrar un enfoque novedoso. Pensemos que del Grial se ha escrito muchísimo, ¿no? Desde el cuento del Grial de Chrétien de Troyes, trovador que en 1180 inventa la palabra Grial, hasta las historias de la saga, por ejemplo, de los hijos del Grial de Peter Berlin, por no hablar de la influencia que ha tenido en el Código da Vinci como gran bestseller, o incluso en la historia del cine, ¿no? con Indiana Jones y La Última Cruzada. Yo necesitaba, por tanto, una aproximación al Grial novedosa y, curiosamente, la encontré yendo a las fuentes. Me di cuenta de que en los evangelios, en la historia de la Última Cena que narran los 4 evangelistas y también en la carta de San Pablo a los Corintios, no aparece mencionada la palabra Grial. Eh, Al buscar dónde y cuándo y quién inventa la palabra Grial, me encuentro con que ésta se desarrolla en 1180, en plena época de las Cruzadas, que cuando es descrita por primera vez eh, no se vincula a la Última Cena, sino que se vincula simplemente a una visión que tiene un caballero de un cuenco en manos de una doncella, que yo incluso reproduzco en las páginas del libro, en el que una mujer sostiene en su mano una especie de cáliz del que irradia una luz sobrenatural. Y me encuentro con la cosa sorprendente de que antes de 1180 en Francia, esta pintura se estaba haciendo en España. Es decir, que 6 décadas antes alguien estaba pintando esa imagen del Grial en la península ibérica. Y investigando en esa línea, termino descubriendo que las primeras historias del Grial son todas de la península ibérica. No son de Francia, no son de Gran Bretaña, no es de la tradición artúrica, sino que es puramente ibérica. Y ahí es donde yo descubro que tengo algo que contar nuevo, rastreando ese verdadero origen del Grial en España, y cuando me decido a escribir esta novela, ¿no? ¿Cuál es el valor o la trascendencia histórica que tiene el Grial para usted? Bueno, el valor es importante porque aparecen las primeras leyendas del Grial en torno al siglo X-XI en la vertiente sur de los Pirineos, en España, en la actual España, justo cuando se están fundando los primeros reinos cristianos que combatirán al invasor musulmán. Esos reinos son el reino de Navarra, el reino de León y el reino de Aragón. Y es en el reino de Aragón, en este último, donde surgen los primeros relatos del Grial. Yo tengo la sensación de que la leyenda se inventa en el siglo X-XI como motivo de propaganda. De alguna manera, los reyes aragoneses necesitan legitimarse y son los reyes que dominan un territorio donde se escondió en la antigüedad el Santo Grial, es decir, la copa que tuvo Jesús en la Última Cena. Por lo tanto, un territorio que fue escondite de un objeto tan importante no podía estar en manos de musulmanes. Se utilizó como propaganda.
básicamente. Esa es la conclusión. Ujú. Pero esa es la conclusión de Javier Sierra en el proceso de investigación del Fuego Invisible. El Fuego Invisible finalmente es una novela que Ajá, utiliza esa investigación, obviamente, y que los claro. protagonistas discuten sobre ella, pero no es el argumento, digamos, Claro. principal, ¿no? Ujú. Ujú. Mencionaba hace un rato hay una presencia femenina Sin duda. dentro del Graal, ¿no? Sí. Eh, eh, cómo surge esta mujer? ¿Quién es? Ujú. Si nos podría decir eso, por favor. Bueno, el grial, en la primera descripción que se hace de este objeto, aparece siempre en manos de una mujer, ¿no? Es una mujer que es vista por el protagonista del primer libro que habla de esta reliquia, que se llama El cuento del grial, al fondo de una sala, encabezando un cortejo, una especie como de procesión, con unos personajes que llevan una lanza, una espada y este objeto. La lanza parece que está inspirada en los relatos de los cruzados a Tierra Santa, que hablaban de la lanza de Longinos, la lanza que atravesó el costado de Cristo y que se convirtió con los siglos en un objeto de poder, un objeto que incluso buscó Adolf Hitler, ¿no? en la Segunda Guerra Mundial. La espada terminaría adquiriendo identidad propia en los siguientes cuentos vinculados al Grial o novelas vinculadas al Grial, y es la famosa Excalibur, la espada clavada en la roca. Curiosamente existe una espada clavada en la roca en Europa de esa época, que se llama la espada de San Galgano. San Galgano es un monje del siglo XI-XII, en ese tránsito del XI-XII, que volviendo de Tierra Santa y hastiado, decepcionado por en fin, la deriva de las cruzadas, decide dejar las armas, coge su espada y la clava en una roca encima de una montaña. Esa espada todavía sigue clavada en esa roca. Y la historia de cómo la roca se ablanda y recibe la espada se hace tan famosa en la Europa cristiana que inspirará a Chrétien de Troyes, para crear ese mito de la espada clavada en la roca que después sacará Arturo. Y finalmente el grial, ¿no? El grial en manos de esa mujer. Da la sensación de que el grial es algo femenino, es una metáfora de algo femenino. Si es la sangre de Cristo, la mujer sería como el receptáculo, sería la Virgen, sería una metáfora de la Virgen. Y es curioso que en el siglo XII es cuando en Europa surge con más fuerza el culto a la Virgen. Hasta ese momento la Iglesia no había mirado mucho a la Virgen. De hecho, en estas iglesias románicas donde aparece el grial pintado por primera vez, aparece también la Virgen por primera vez como centro de la Iglesia, ¿no? Ahí hay un simbolismo, desde luego, que merece la pena explorar y que no está claro todavía hoy Claro. para los historiadores. Se ha perdido un poco el sentido de aquello, ¿no? ¿No puede ser la Virgen María, María Magdalena? No sabemos. No sabemos. Dan Brown, claro, lo vincula a la Virgen María, después a la María Magdalena como quizá depositaria de la descendencia de Jesús, pero debe quedar claro que todas esas interpretaciones son del siglo XIX. Son interpretaciones que surgen a partir del XIX. En el siglo XII, que es cuando surge el grial realmente, XI-XII, nadie hablaba de eso. Bueno, como usted comentó hace un rato, el Graal es una excusa, ¿verdad? Sí, es una excusa. Para hablar sobre, digamos, el origen de las ideas, de las palabras, Claro. de preguntarnos a nosotros, por nosotros mismos, ¿no? Sí. ¿Qué se planteó usted con esta novela? Sí, digamos que el hilo argumental de esta novela arranca con un protagonista que es un experto en filología, es un lingüista, es alguien que trabaja con el origen y el sentido profundo de las palabras en el Trinity College de Dublín, que es una gran institución cultural europea, y este hombre tiene ascendencia española. Hace un viaje al Madrid de sus antepasados y allí tropieza con una vieja amiga de su abuelo escritor que tiene una academia, digamos, de literatura, una academia literaria, donde se está discutiendo sobre el cuento del Grial de Chrétien de Troyes. Y ahí toma contacto con esa historia y se ve implicado en una aventura donde, en fin, suceden muchas cosas, ¿no? Aparecen varias personas muertas vinculadas a la búsqueda de ese objeto y la necesidad de desvelar el enigma que hay detrás. Pero el hilo argumental de la historia tiene que ver con, efectivamente, la búsqueda del origen de las ideas, la inspiración literaria, cómo de repente ha habido autores que han inventado palabras que han cambiado la historia de alguna manera. Y el ejemplo más claro es la palabra grial. La
La palabra grial la inventa un escritor, no la inventa un evangelista. Y esa palabra terminará definiendo en buena medida el sentido de la literatura europea y de la alta cultura europea durante muchos siglos. Y yo quería saber cómo se inventó, cuál era la fuerza que había detrás, ¿no? Esas son las excusas narrativas sobre las que se levanta después una intriga de acción, ¿no? O sea que podríamos hablar que yo trato de construir una novela popular, o sea, para llegar digamos, a muchos lectores, una novela de emoción y de suspense, pero sobre bases cultas. No es algo que invente yo. Umberto Eco ya lo hizo en los años 80, a principios de los 80, con El nombre de la rosa. Era una intriga, una historia de suspense, policíaca casi ambientada en la Edad Media, pero la base era una base culta. Por lo tanto, el lector de estas novelas, a la vez que se entretiene y descubre un hilo narrativo fascinante, también aprende mucho sobre la cultura y los orígenes de la cultura. Y en este caso, sobre el poder de las palabras, ¿no? Que es algo importante. Sí. ¿Hubo en usted un interés porque, bueno, esta novela es inspiradora, ¿no? Para los que quieren ser escritores, los que quieren hurgar, ¿no? ¿Tuvo también ese propósito de inspirar no sé, nobles escritores, a los que quieran ser escritores? Claro, hay una escena al principio de la novela, es un recuerdo del protagonista, de este lingüista, ¿no? Del Trinity College, que lleva el peso de la trama. Es un recuerdo de su infancia. Él, siendo muy niño, recordaba a su abuelo escritor, encerrándose en su estudio, en su despacho, y él recuerda que un día se escondió debajo de su mesa y lo oía teclear en su vieja máquina de escribir, maravillado de que de la nada aparentemente él pudiera en fin, elaborar una gran historia. Y un día le pregunta a su abuelo que de dónde saca él las ideas, que cómo es ese proceso, de investigación, ¿no? Y de ahí surge una historia interesante, porque es una pregunta que se ha formulado a muchos grandes de la creatividad en general. Cuando le preguntaban a Beethoven de dónde sacaba sus composiciones, él decía que esas músicas se las dictaba algo divino al oído, que él podía escucharlas y que de ahí las plasmaba. Cuando le preguntaban eso a Víctor Hugo, Víctor Hugo reconoció, el padre de la literatura francesa moderna, que él durante 2 años practicó el espiritismo y que de alguna manera de esas sesiones mediúmnicas él obtenía una guía para algunos textos literarios suyos importantes. Las fuentes, por lo tanto, son muy dispares, pero casi todos los grandes creadores creen que sus grandes ideas les han sido dictadas desde fuera. Y eso a mí me intrigó muchísimo, ¿no? Por eso, ese niño que le pregunta aquello a su abuelo y que termina descubriendo que grandes de la literatura decían que esas ideas venían de fuera, se convierte en uno de los hilos fascinantes de esta historia. Y en su caso, ¿cómo surge el acto de usted de crear, ¿no? Historias? Bueno, yo no tengo la sensación de... innato? Sí. ¿A qué responde? Yo no tengo la sensación de que a mí me dicten las historias. Yo necesito, eso sí, aislarme. Necesito silencio alrededor. Trabajo en una habitación sin ventanas, muy concentrado en mi propia historia. Y eso... digamos que es así desde que empecé a escribir, ¿no? Mis mundos están dentro y debo sacarlos fuera y compartirlos con los demás. Ese es un poco el recorrido que tienen mis historias, ¿no? Okay. ¿A usted le molesta que lo comparen con Dan Brown? ¿Que lo llamen el Dan Brown español? No, esto surge a raíz de que una de mis novelas, La cena secreta, se publicara en Estados Unidos, llegara a las listas de ventas en ese país. Y el crítico literario norteamericano tenía la necesidad de etiquetarme, de presentarme de alguna manera al lector de allá, ¿no? Y claro, los temas que aborda Dan Brown son en buena medida también los temas que abordo yo. A los dos nos fascina las claves ocultas en el arte, los agujeros negros en la historia, las partes de la historia que no se nos han explicado, los personajes sorprendentes de nuestro pasado, los
códigos que se ocultan en edificios, en lugares de la vida pública y que el hombre y la mujer del siglo XXI no conoce o no se les ha explicado. Todo eso le interesa a Dan Brown y me interesa a mí mucho. Dan Brown lo elabora de una manera, quizá en él pesa más la acción, la velocidad que el pozo cultural, y en mi caso yo trato de equilibrar eso un poco más, ¿no? Hay acción, evidentemente, y hay carreras, digamos, en mis novelas, pero trato que las fuentes, las referencias sean muy serias. A mí lo que me gustaría es que el lector del Fuego Invisible finalmente buscara el cuento del Grial, esa historia del siglo XII, y la leyera, o buscara las obras de Mark Twain o de Víctor Hugo, donde hablan de sus fuentes de inspiración. En fin, que de alguna forma mi libro sirviera de puente a otros libros. Creo que ese es el gran servicio que puede prestar una buena novela, ¿no? Claro, porque hay muchas referencias literarias ahí. Incluso invita a un viaje, ¿no? A conocer esas partes que usted menciona de España y todo lo que implica, ¿no? Bueno, es importante que la novela moderna no solo conmueva, es decir, no solo emocione y afecte a ese instinto, a esa empatía que todos sentimos por los protagonistas de una buena historia, sino que también mueva. Es decir, que de alguna manera invite al lector a aprender más sobre los escenarios, sobre las fuentes del escritor. Al final la cultura se construye así. Pero es curioso porque yo he descubierto que cuando tú despiertas la curiosidad en un lector, lo que él aprende a partir de esa curiosidad no se borra nunca. Si tú le regalas la información, el lector la recibirá con más o menos interés, pero al cabo de un tiempo se le terminará olvidando. Pero si en vez de darle la respuesta, lo que le invitas es a formularse la pregunta, gracias a la potencia que tiene toda pregunta, va a conseguir que esa información se quede con él para siempre. Eso es lo que yo busco, estimular la curiosidad. Mencionabas un rato sobre lo misterioso, ¿no? ¿Por qué le fascina eso? ¿Por qué le fascina lo oculto? Yo fui un niño de los 80 que creció fascinado con esas historias que nos contaban en televisión o en los periódicos sobre platillos volantes, sobre misterios del espacio, monstruos del lago Ness, de aquellos que descubrió, por ejemplo, las culturas precolombinas gracias a que había unos locos que decían que las pistas de Nazca la habían hecho unos extraterrestres, ¿no? Yo me fasciné con todo aquello, pero en mí se operó una mutación peculiar, ¿no? Yo no me quedé con la historia fantasiosa solo. Cuando yo descubro las pistas de Nazca en revistas de España de los años 80, me hago el firme propósito de viajar a Nazca y de conocer esa historia. Y cuando visito Nazca, sobrevuelo Nazca, Palpa, hablo con los investigadores, los arqueólogos que han estado allí. Conozco a María Reiche, que es la mujer que estudió durante tantísimos años las pistas de Nazca. Me di cuenta de que eso no es un aeropuerto extraterrestre, que allí basta que pase por encima de las líneas una bicicleta para que quede la huella. ¿Cómo va a aterrizar nada? Pero sin embargo sí son marcadores de cosas que son interesantes, ¿no? Parece que marcan puntos estelares, solsticios y equinoccios, parece que son señales para alguien que solamente podía ver esas pistas desde el cielo, y eso a mí me genera una serie de preguntas, que son las que se han hecho los arqueólogos en estos años, que me dan mucho pie para imaginar respuestas en clave de ficción, ¿no? Algún día escribiré sobre Nazca o sobre tantas cosas que ocurren en Perú, y viene de esa fascinación del niño, ¿no? De ese niño que se enfrenta a todas esas historias, pero que nadie les respondió, ¿no? Nadie les resolvió. Esas preguntas nadie me las resolvió, y me vi obligado a buscar las respuestas por mí mismo. Claro. ¿Sobre qué otros misterios le gustaría a usted hurgar? Si se refiere a misterios peruanos, hay en general, universales. Universales. Bueno, a mí hay muchos temas que me fascinan, ¿no? Todo lo que es el mundo antiguo, la parte de la prehistoria, por ejemplo, es una parte de nuestro pasado que no se ha escrito, ¿no? Que desconocemos prácticamente todo. En España, por ejemplo, hace 70.000 años empezaron a pintarse las primeras imágenes sobre
sobre paredes de piedra en las cuevas, ¿no? Dudamos si fueron neandertales o fueron sapiens, sabemos que fue hace tantísimo tiempo, y también sabemos que cuando se inventó la pintura, se inventó la música, porque se encontraron instrumentos musicales hechos con hueso en esas cuevas prehistóricas. Sabemos que es cuando empezamos a enterrar a los muertos, nuestra especie empezó a hacerse preguntas trascendentes y a enterrar a sus difuntos con un ajuar para viajar al más allá. Y todo eso a mí, por ejemplo, me provoca mucho, ¿no? Me gustaría saber qué es lo que ocurrió para que en el ser humano empezaran a aparecer esas preocupaciones, ¿no? Para que inventara el arte o enterrara a sus muertos, ¿no? Y desarrollara la espiritualidad. ¿Qué es lo que pasó? Los paleoantropólogos hablan de la explosión creativa del paleolítico, pero es un eufemismo, es una etiqueta para tratar de definir algo que no sabemos qué es, ¿no? Y eso me intriga. En un terreno más cercano, me fascinan todas esas culturas que miraban al cielo, ¿no? Hoy nuestra civilización casi no ve las estrellas. En una ciudad como Lima es imposible ver ya la Vía Láctea por la contaminación, por la nube de polvo permanente, sí. Es muy difícil. Pero en las culturas del mundo antiguo las estrellas estaban omnipresentes y se estudiaron. Se conocía el movimiento de las estrellas, ¿no? Las estrellas se desplazan 1 grado cada 72 años en el firmamento. Eso se transmitía de generación en generación y había un conocimiento de lo que hoy se conoce como movimiento precesional de las estrellas. A mí me parece fascinante que eso estuviera en la cultura de los antepasados, ¿no? Y eso, encontramos pruebas de eso en todos los pueblos antiguos. Por lo tanto, a mí me gusta explorar eso. Me gusta explorar si hubo comunicación entre las distintas civilizaciones del pasado, por qué en Perú se construyen pirámides, se momifican muertos y se hacen trepanaciones como se hacía en Egipto, por ejemplo, o se hacía en México. ¿Por qué hacían lo mismo prácticamente en distintos momentos de la historia, pero lo mismo, ¿no? Bueno, pues esas cosas me fascinan también mucho. Claro, a usted le gusta, digamos, contar ese tipo de historias, pero a través de una novela, ¿no? No como un libro de historia. Bueno, la precisión es la siguiente. Yo he escrito libros de historia, he escrito ensayos, pero en esos ensayos lo único que he podido compartir honestamente con mis lectores son dudas. Yo no he podido resolver ciertos enigmas que no han resuelto tampoco historiadores a lo largo del tiempo, ¿no? Pero yo no me conformo con la pregunta. Esa es la clave. Quedarme solo en el interrogante sería abandonar el camino del conocimiento. Y como no he logrado responder a esas preguntas en clave de libro de historia, lo que hago es que construyo una novela para tratar de resolver esos enigmas. Curiosamente, la literatura se inventó para eso. La primera novela de la historia es el cuento o la epopeya de Gilgamesh, escrita en Sumeria, en la antigua Sumeria, hace 5.000 años. Y es una historia que trata de responder a una pregunta. Y es la pregunta de por qué un rey tiene que morirse igual que lo hacen el resto de sus súbditos. ¿Por qué alguien que está tan cerca de los dioses, como es un monarca, en la idea de aquel tiempo, se muere también, como cualquiera de los mortales que tiene alrededor? Y alguien construyó una novela, la primera de la historia, para responder a esa pregunta. Se imaginó la respuesta, porque en clave de ensayo, en clave de respuesta real, no existía una contestación. Y se inventó la novela. Luego yo hago lo mismo, ¿no? 5.000 años después, mis novelas parten de grandes interrogantes para intentar encontrar al final de la aventura una gran respuesta. Bueno, Javier, ¿cómo usted llega a la literatura? ¿Cómo surge, ¿no? ¿Cómo su vida se va enrumbando hacia ella? Yo empecé con 12 años a contar historias en la radio. Y ahora sé que eso fue un buen camino, porque el origen de la literatura es la tradición oral. Antes de la invención de la imprenta, incluso de la invención de la escritura, mucho antes, los seres humanos nos contábamos cosas utilizando la voz y contándonos cuentos que iban pasando de madres a hijos, de los hijos a los hijos de sus hijos, y así sucesivamente, ¿no? Así que yo empecé con la radio contando historias a los 12 años.
Después empecé escribiendo en prensa, primero prensa general y luego prensa especializada, y estudié periodismo. Yo iba abocado hacia esa vocación, pero el periodismo que yo estudié me orientaba más hacia la información política, deportiva, en fin, hacia los grandes pilares de los medios de comunicación. Y a mí no me interesaba demasiado eso, me parecía muy efímero. Creía que era más interesante hacer entrevistas en profundidad a escritores, a filósofos, a sabios y hacerles las grandes preguntas, ¿no? De quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y eso hice durante muchos años. Pero como no encontré respuestas tampoco en esos grandes sabios, decidí buscarlas por otro camino, y ese camino fue la literatura. La literatura se cruza en mi vida hace 20 años, con una historia difícil de explicar. Es la peripecia de una monja de clausura de la época de Velázquez en España, del siglo XVII, a la que le atribuyeron la evangelización de Nuevo México, Arizona y Texas, en América, en Estados Unidos, sin salir nunca de su clausura en Castilla, ¿no? Ella podía estar en 2 lugares a la vez. En el siglo XVII aquello era una historia loca, o sea, como alguien podría estar en 2 lugares a la vez. Pero empezaron a aparecer casos. En Perú surge la historia de Fray Escoba, ¿no? Aquí mismo en Lima, ¿no? De la historia de este mestizo, de este mulato, que de repente también dicen que puede estar en 2 lugares a la vez. Aparecen varias de estas. Así que decido investigarlo y me encuentro con que la física contemporánea, la ciencia contemporánea, admite dentro del campo de la física cuántica que una partícula elemental, un átomo, puede estar en 2 lugares a la vez, o al menos puedan comportarse 2 átomos de manera idéntica en 2 lugares del universo simultáneamente, sin comunicación aparente entre ellos. Y cuando encuentro ese paralelismo con la ciencia moderna, veo que puedo relacionarlo de alguna manera con esos hechos del siglo XVII, con los hechos místicos del siglo XVII, y construir una historia. Y nace así mi primer libro, La Dama Azul. Y a partir de ahí le tomo gusto, ¿no? a tratar de poner en relación elementos que nunca se habían conectado para tratar de encontrar respuestas a esas preguntas que yo me formulo. ¿Todavía no tiene respuestas a esas 3 preguntas? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Todavía no tengo respuestas definitivas. Tengo intuiciones, ¿no? ¿Qué intuiciones tiene? Pues mira, una intuición cada vez mayor es que la vida inteligente no es una excepción del planeta Tierra. Y creo que además somos una consecuencia del paso de otras inteligencias por este planeta, pero es una intuición, ¿no? Y esta intuición de alguna manera se va refrendando poco a poco con el concurso incluso de la ciencia moderna. La astronomía hace 25 años no sabía nada de exoplanetas. Pensaban que las estrellas no tenían planetas alrededor. Ahora sabemos que efectivamente que casi todas tienen planetas a su alrededor, que hay más planetas ahí fuera que estrellas, y que muchos de esos planetas tienen características muy similares a la Tierra. Tienen atmósfera, tienen agua en estado líquido, tienen condiciones para la vida. La ciencia va más lenta en su proceso de racionalización del conocimiento que la imaginación, obviamente. Yo eso ya me lo imaginaba siendo niño. Y he ido mucho más lejos que la ciencia, pero algún día la ciencia demostrará que la vida inteligente también es natural, es común en el universo, y que esa vida inteligente ha terminado moviéndose por otros lugares del universo y ha terminado sembrando vida en otros lugares. Yo creo que hay una clave, yo la intuyo, pero creo que hay una clave importante de quiénes somos y de dónde venimos. Y la pregunta es, ¿a dónde vamos? Pues quizá la respuesta, también intuitiva, es a repetir ese mismo proceso. Al final, los hijos terminan haciendo lo mismo que los padres, ¿no? De muchas formas. Hay una genética que les condiciona. Si esto es así también a escala universal, el ser humano va a terminar sembrando vida en otros planetas, siendo los dioses de otros pueblos. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Voy a ver la última. Quería una opinión suya con respecto a la decisión que ha tomado la Academia Sueca con respecto a no otorgar el Nobel de Literatura este año. ¿Usted le parece acertada esa decisión? Es una decisión de honor.
el tema que se ha destapado, los abusos que se han destapado en el seno de la academia, de los que decidían quiénes iban a ser los premios Nobel de literatura, empaña el honor de la institución y por lo tanto ese honor debe ser reparado. A mí me parece bien que se tomen un tiempo y que lo retomen el año que viene. La idea, lo que han dicho es que van a conceder 2 premios, el de este año y el del que viene juntos, ¿no? Para no perder, digamos, la cronología de galardonados. Pero me parece bien que eso se restaure, ¿no? Y que se revise todo el sistema. Es imperdonable que en una institución como la Academia Sueca se produzcan ese tipo de hechos. Igual que lo es en la Iglesia Católica, que debe tomar también decisiones sobre los abusos en el seno de la Iglesia, igual que lo es en fin, en todos estas instituciones que deben ser ejemplares. Si queremos que nuestra sociedad progrese y que alcance valores éticos altos, los primeros que deben dar ejemplo son los que están al frente de las grandes instituciones en las que todos nos miramos. Por lo tanto, el reconocimiento del error es el primer paso, la curación de las heridas el segundo y el regreso a la normalidad el tercero. La última. Sí. El planeta fue un sueño, ¿no? ¿Y qué ocurre con el Nobel? No, yo no sueño con el Nobel, ¿no? De momento, vamos. Yo creo que las cosas tienen su tiempo. Es verdad que el tipo de literatura que yo escribo es muy particular, muy propio. Mi voz es en ese sentido muy definida, pero yo creo que hay un enorme recorrido todavía para llegar ahí. No aspiro a eso, ¿no? Es verdad que Nobeles españoles de literatura tenemos pocos, ¿no? Está Echegaray, que es un Nobel olvidado, fue un político destacado que escribía un tipo de novela más costumbrista. Tenemos a Camilo José Cela, que es uno de nuestros grandes de las letras, el último premio Nobel nuestro de España. Y es verdad que España es un gran motor de la literatura universal, de eso no cabe ninguna duda. Pero también entiendo que hay grandes autores contemporáneos, vivos, que merecen el Nobel muchísimo, ¿no? Y que yo soy todavía un aprendiz, ¿no? En ese sentido. Listo, Javier. Muchas gracias. Nada.